vamos a explicar Mateo 28, 19 y la falsificación del texto. Es algo que quiero que ustedes conozcan, porque tenemos que defender la sana doctrina. Pero para hablar de Mateo 28, 19 y la falsificación del texto indiscutiblemente hay que hacer una introducción, y esa introducción es bien larga. Bueno, entonces voy a comenzar hablando hoy del bautismo en el nombre de Jesús. Sí. Y Hechos capítulo 4, voy a leer verso 17 en adelante. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. A partir de Pentecostés, los apóstoles, Pedro iniciando, comenzó a predicar el evangelio del Señor. Sí. Todos hemos leído el sermón del capítulo 1, del capítulo 2, más bien del capítulo 2, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, y cómo se habían arrepentido y bautizado. Tengan en cuenta esto. Yo estaba diciendo hace 8 días que algunos se bautizan sin arrepentirse y sin convertirse, que es una de las tragedias más terribles. Pero qué bueno cuando uno se ha arrepentido, se ha convertido y se ha bautizado en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue la consigna comenzando la iglesia? ¿Cuál fue la consigna? Que los principales, ¿sí?, los sacerdotes, las autoridades en Jerusalén llamaron a Pedro y a Juan. De pronto ellos, no sé, puede ser que los demás estaban en otro lugar, pero Pedro y Juan estaban predicando el evangelio. Habían sanado a alguien que estaba en el pórtico allí de Salomón en el templo, y entonces se hizo un alboroto por lo que Pedro y Juan habían hecho al ver sanado a aquel paralítico. Entonces los sacerdotes los llamaron, y dice que los amenazaron, les intimaron. Hubo una intimidación de parte de las autoridades, no las autoridades romanas, que eran los que estaban gobernando sobre la región de Judea y de Jerusalén, todo ese territorio, sino que fueron las autoridades, los sumos sacerdotes y todos los encargados de la parte religiosa, en el buen sentido de la palabra. Los llamaron y le dijeron que les intimaron, verso 18, o sea, intimar es amenazar, para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es que el enemigo sabe el efecto que tiene el nombre de Jesús. Amén. Sabe el poder que hay, la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Entonces, comenzando por allí, les intimaron, y considero que esos religiosos fueron seducidos por el enemigo, ¿sí?, para detener el uso del nombre de Jesús. Los otros nombres se pueden usar, los otros títulos se pueden usar, pero hablar del nombre
Eso ya es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque el enemigo, nuestro enemigo Satanás, odia el nombre de Jesús. Y por eso procura que de pronto algunas denominaciones, algunas religiones le tengan en poco el nombre de Jesús, ¿sí? Intenta por todos los medios que busquen otra fórmula, que busquen otras cosas, pero menos que hablen del nombre de Jesús. Cualquier acto que se haga sin el nombre, pues no tiene un sustento fuerte, no tiene un sustento poderoso, no tiene fuerza, porque en el nombre de Jesús es donde se tiene todo el poder. Aleluya al Señor. Entonces, voy a decir algo que los lectores, no voy a decirlo que muchos, sino que los lectores de la palabra del Señor conocen. Si usted lo conoce, es lector de la palabra. Si no lo conoce, de pronto no lee muy frecuentemente la palabra. Pero los relatos bíblicos nos enseñan que todo, hablo del Nuevo Testamento. No olvide que estoy haciendo una introducción para hablar de Mateo 28, 19. Esa es una introducción que estoy haciendo. A los que han leído el Nuevo Testamento, ¿cuántos han leído el Nuevo Testamento? Todo el Nuevo Testamento. Bueno, gloria a Dios. Los que lo han leído, nos hemos dado cuenta que todos los que los apóstoles o los que los hombres de Dios bautizaron, siempre fueron bautizados en el nombre de Jesús. No hay un texto ni la más mínima muestra en las escrituras del Nuevo Testamento que alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Señor. No, Señor. No, Señor. Por eso, comencemos con el texto que todo cristiano se conoce. ¿Cuál es ese? Hechos 2:38. Comencemos ahí. Con el nacimiento de la iglesia y la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, allí nos damos cuenta que la gente se compungió de corazón y le dijeron a Pedro, tras el mensaje de Pedro, a los que estaban allí en la fiesta de Pentecostés, mucho sermón que se jaló Pedro. Entonces la gente compungida de corazón, de corazón, entendieron de verdad lo que Pedro les estaba predicando. Entonces la gente compungida de corazón le dijeron, oiga, tengan en cuenta esas palabritas, a Pedro y a quién, y a los demás apóstoles, no solamente a Pedro. Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando uno lee, mientras Jesús estuvo predicando y anunciando el evangelio, Pedro era el más intrépido, era el que más hablaba, era el que más de pronto se iba y le preguntaba a Jesús cosas que los demás apóstoles de pronto no le preguntaban. Pedro decirle, y Pedro sin problema, maestro, Jesús, esto y lo otro. Entonces, mire, a las palabras de la multitud, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién cree que respondió rapidito? Pues Pedro. ¿Quién más? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el punto de partida.
Por eso Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Bueno, ese es un poquito de teológico aquí, pero cuando hace referencia a las llaves, no es que Pedro es el dueño de la iglesia, sino que cuando se habla de llaves es que él fue con su predicación el que abrió prácticamente, con ese sermón tan grande, abrió el tiempo en el cual nosotros estamos, que es el tiempo de la gracia. Amén. La era de la iglesia. Y aún el mismo Lucas, escribiendo en su capítulo 4 y el verso 12, dice que no hay otro nombre. Póngale cuidado, estamos hablando de qué, de la introducción, ¿no? No hay otro nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Aquí de pronto no lo habla explícitamente, pero dice: no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es decir, que nosotros somos salvos es en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hubo la persecución de la iglesia, ¿sí?, entonces algunos se esparcieron por las regiones. Y Felipe, ¿quién era Felipe? Pues Felipe era un diácono. Allí Felipe se fue a predicar a Samaria. Sí, predicar a Samaria. Y dice en Hechos, Lucas lo escribe en el capítulo 8 y el verso 12, en el sermón que estaba dando Felipe, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Yo creo que a muchos hermanos esta cita bíblica les va a servir, de verdad que sí. Y me encanta cuando alguien trae cuaderno y lapicero, porque esta es una escuela dominical, de verdad que sí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, ¿qué? Se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, que la Biblia nos enseña que este diácono bautizó a todas aquellas personas en el nombre de Jesús en Samaria. Ustedes lo saben, pero le estoy refrescando la memoria. Ahora, en Hechos capítulo 10, Lucas también comienza a escribir lo que Pedro tuvo que haberle manifestado a él y a algunos hermanos, que mientras Pedro estaba por allá orando, se le presenta una visión donde se le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pedro. Y entonces Pedro dice: Señor, pero es que nada inmundo he comido, ha pasado por mi boca. No, lo que yo he limpiado no lo llames como uno inmundo. No. Y era porque había un hombre llamado Cornelio. Cornelio. Ese hombre no era primero que todo, no era israelita, no era judío, era gentil. Sí, pero este hombre hacía oraciones, este hombre oraba, este hombre ayunaba, este hombre daba limosnas, este hombre. Pero cuando alguien que no es creyente hace esa clase de cosas, el Señor le manda a su mensajero. Y el Señor viendo, porque el Señor conoce todas las cosas, viendo a este hombre, le dijo a un ángel: vaya y dígale lo que tiene que hacer. Y se le aparece un ángel a Cornelio. Oiga, eso es algo maravilloso. Y le dice, después de hablar con él, le dice: vaya a Jope, que allá en Jope, en la calle derecha, hay un hombre y que se llama Pedro. Vaya, mande, dígale a él que venga y le hable a usted de lo que hay que, para que usted sepa lo que tiene que hacer. Entonces, claro, van los mensajeros, y Cornelio era un hombre, un centurión romano, era un hombre de autoridad. Y entonces mandó a unos siervos a buscar allá a Pedro. Lo encontró orando. Cuando le tocan la puerta, entonces
Es que el Señor es muy bueno. Señor, Pedro, es para ti ese anuncio, vaya y atiéndalos. Y se fue y Pedro llegó a la casa de Cornelio. Cornelio había, lo que se va a hacer hoy por la tarde. Cornelio, ¿qué había hecho? Había invitado a su familia, a los amigos, a los vecinos. Venga que va a venir uno que nos va a predicar la palabra, a ver cómo es. Y cuando llegó, pues claro, Pedro se encontró con un buen grupo de personas y comenzó a predicarles. Y en el sermón, claro, la Biblia no me dice que todos, pero no habla prácticamente, creo que de todos, pero allí fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice: ¿qué impide que estos sean bautizados? ¿Sí? ¿Qué impide? Y el verso 43 del verso 10 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes eran? Eran gentiles, ya no eran judíos. No, Pablo los tomó aparte, les explicó por qué se habían bautizado en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, para que creyesen en aquel que vendría, esto es el Cristo. Y entonces ellos, quienes habían sido bautizados por Juan el Bautista y habían sido discípulos de Juan el Bautista, entendieron el sermón del apóstol Pablo y se bautizaron. Hechos capítulo 19 verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia que eran unas 12 personas. Aleluya. En Hechos capítulo 22 y el verso 16, Pablo cuando hace su defensa ante las autoridades, él comienza a relatar su conversión. Y les habla cuando iba rumbo a Damasco y que yendo a Damasco se cayó. Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco persiguiendo. Hechos también está en Hechos capítulo 9, persiguiendo a los creyentes. Y llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, entra a Damasco y allá ya te tengo lo que vas a hacer. Entonces Saulo, que después se llamó Pablo, comienza entonces a hacer defensa de lo que él creía ante las autoridades. Y por eso aquí en el verso 16 del capítulo 22 dice: y Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en la carta, no olviden que Romanos no es un libro, Romanos es una carta, tengan en cuenta esto. Cuando Pablo le escribe en la carta a los romanos, a la iglesia en Roma capítulo 6 y el verso 3, está diciendo esto: o no sabéis, oiga, o no sabéis que todos los que hemos, y la palabra hemos es que él se incluye ahí, no dice todos los que han, no, todos los que hemos sido, todos los que habéis sido bautizados, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aleluya. O sea que en las aguas del bautismo es donde se invoca el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados. Aleluya. O sea que los hermanos en Roma no habían sido bautizados en los títulos, de ninguna manera. Habían sido bautizados en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Aún
cuando uno lee la carta, esa es una carta, tengan en cuenta, uno lee la carta a los Corintios. En Corinto habían unos inconvenientes en Corinto. Habían unas dificultades en Corinto, y es que habían divisiones. Y Pablo va y comienza a enseñar acerca de lo que estaba pasando en Corinto, y como a exhortarlos, como a recomendarles. Por eso Pablo escribió a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 3 y verso 27. Porque todos los que habéis sido, oiga, bautizados ¿en quién? En Cristo. En Cristo. De Cristo estáis revestidos. ¿Decís que los hermanos en Galacia tampoco habían sido bautizados? En ningún título, sino en Cristo. Ahora, Juan en su primera carta, el capítulo 2 y el verso 12, él les habla en su carta y nos habla a nosotros en esta mañana diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, aquí no lo habla explícitamente, pero cualquiera que lo lee se da cuenta que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y Juan entonces le dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuántos textos llevamos ya? ¿Ah? Sí. Entonces, todos estos hombres de Dios entendieron esto. Y Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios capítulo 6 y verso 11, dice: mas ya, aparte del verso, dice: mas ya, oiga esto, habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que aquellos que sobre nosotros ha sido o fue invocado el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret para el perdón de los pecados, hermanos, estamos bien bautizados. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Solamente voy a poner dos ejemplos, pero en el módulo que tengo como unos 12 ejemplos, porque hay que sustentar estas cosas, claro, con la parte espiritual, pero también es importante sustentarlo ante aquellos que creen que el bautismo no es en el nombre de Jesús. Hay que sustentarlos con documentos externos, con enciclopedias, con documentos de escritores externos, para que entiendan que el bautismo es en el nombre de Jesús. La enciclopedia británica, bueno, aquí están los tomos, en qué año, pero no voy a decir esto y no. Pero dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo, cambiada a Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Ahí está el volumen y está la página. La enciclopedia de religión Caney dice que la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Tengo como unos 12 o 13 escritos pero no voy a hablar de esto. Y además de eso, tengan en cuenta esto: no solamente las enciclopedias externas hablan de que el bautismo sí fue en el nombre de Jesús. La Iglesia Católica reconoce el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí tengo otros 10, 12, 13 apuntes de donde ellos hablan eso. Solamente voy a decir
Uno nomás. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo en la iglesia dice, oiga lo que dicen ellos, que los apóstoles y sus colaboradores ofrecieron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Esto está en la edición 2 del año 1226, hace más de 1000 años que escribieron esto. La página 271 a la 273 en la Enciclopedia Católica. Bueno, ¿qué más pudiéramos decir? La Biblia nos dice, ¿hay más ejemplos? Claro que sí, sí, en el módulo están. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en el nombre de Cristo y le pertenecemos a Él. Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Ahora vamos a ir entrando. Eso fue la introducción, imagínense, nos gastamos como más de media hora en la introducción. Ahora vamos a ir entrando entonces a lo que vamos a mirar entonces la comisión. La comisión. La comisión que Jesús le dio a los apóstoles y que están plasmadas no en todos los evangelios, no. Pero si usted hace un análisis, uno de los temas más polémicos es cuando nos encontramos aquellos que creen en la Trinidad o que bautizan en los títulos. Eso es un choque de trenes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos afirman que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Mientras que otros manifestamos que el bautismo es en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ya miramos acá algo, pero quiero irlo llevando a lo que les voy a explicar. Y es que tenemos que entender esto, que hay que conocer la gran comisión. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dejó plasmado o le manifestó a los apóstoles, a sus seguidores, esa gran comisión. Y claro, allí tenemos entonces lo que escribió, o más bien lo que escribió no, lo que dice Mateo, el evangelista Mateo en su evangelio. Yo lo voy a leer como está en nuestras Biblias. Por eso es interesante que, si Dios lo permite, el próximo domingo, si usted no viene el próximo domingo, se va a perder lo que voy a explicar. Porque yo voy a leer lo que está allí en la escritura, voy a leerlo. Y después voy a explicar el por qué está ahí. Y si es que ese es el texto que debemos decir cuando leemos la palabra del Señor. Pero yo lo voy a leer. Mateo 28:19 es un texto también que para muchos es el caballito de Troya. Yo creo que muchos saben qué fue Troya, el caballo de Troya, ¿cierto? Ah, bueno, qué bueno. Si no, pues se puede buscar qué fue con el caballo y qué pasó con esa guerra ahí, el caballo de Troya. Entonces, ese Mateo 28:19 es el fundamento para los trinitarios decir que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el caballito de Troya de ellos. Y vamos a leerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, el Señor Jesús les digo,
había resucitado de entre los muertos, ya se iba a ir. Antes de irse los llamó y les dio esa gran comisión, y entre ellos está id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, hermano Johnny, pero ahí está. Tranquilos que el domingo, si Dios quiere, le desbarato ese texto. Gracias, Dios mío. Mateo bueno, voy a decir esto para no adelantarme el próximo domingo. Lo voy a leer como está ahí. Y voy a decir, Mateo lo escribió así. Solamente allí. Allí. Mateo lo escribió así. Tengámoslo allí para dentro de 8 días. Porque puede diga, y hermano, y usted dijo hace 8 días que Mateo lo escribió así, y entonces así que leerlo. No, lo estoy leyendo como está allí. Estamos hablando de la comisión. Marcos capítulo 16 da su versión de lo que Jesús dijo. No olvide que fueron 4 testigos. Hay 4 testigos. Juan no se mete mucho allí. Los que entran allí es Mateo, Marcos y Lucas. Son los que entran allí. Correcto, Juan no. Entonces ya Mateo dice lo que acabé de leer. Pero Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16, hay como un cambio. Y les dijo, tengan en cuenta esto con lo que leí ahora de Mateo. Ya Marcos, en esa comisión que Jesús da antes de ir al reino de los cielos, les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted encuentra algo allí acerca de, solamente habla de creer y que sea bautizado, ¿cierto? Vamos a Lucas. De Juan no vamos a decir. Vamos a Lucas. El evangelista Lucas lo describe de la siguiente manera. San Lucas capítulo 24 y el verso 47. Lucas da una luz. Marcos habla que hay que creer y ser bautizado. Lucas lo describe de esta manera: y que se predicase ¿en qué? ¿Y qué predicamos en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Y cómo se da el perdón de los pecados? Y dice en todas las naciones, porque alguien me decía que solamente ese bautismo del nombre era solamente para los judíos, y allí dice, y el perdón de pecados ¿en dónde? En todas las naciones, eso sí, comenzando desde Jerusalén. Bueno. Los que están de acuerdo con la fórmula bautismal de Mateo 28, 19. ¿Aló? ¿Cuál es esa? Correcto. Los que están de acuerdo con esa fórmula, ustedes grábense esto, porque les va a servir cuando hagan defensa del bautismo en el nombre.
¿Sabe qué dicen ellos? Póngale cuidado, póngale cuidado. Cómo ellos quieren defender su bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, ellos dicen que prefieren obedecer a Jesús que a Pedro. Oiga, ¿ah? Usted no los ha escuchado cuando ustedes han hablado. No, yo prefiero eso. Jesús lo dijo allí, pero el domingo vamos a derribar eso si Dios quiere. Creo que hoy no alcanzamos, no, pero el domingo, si Dios quiere, vamos a derribar ese argumento. No, yo obedezco a Jesús y lo que dijo Jesús, eso es. Yo no obedezco a los hombres. Pero yo estaba meditando y estaba digitando y estaba escribiendo lo que se me venía, y entonces anoté esto. Pero entonces, con eso que ellos están manifestando, quiere decir que el resto del Nuevo Testamento entonces para ellos no es Biblia. Porque lo escribieron, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Aló? No, yo digo lo que Jesús dijo, pero en los evangelios, ¿quiénes son los que hablan en los evangelios? En las cartas y hasta Apocalipsis, pues los apóstoles. Amén. Además de eso, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cuando dijo Pedro eso, 10 días después, porque Jesús resucitó, y no pasó un año, no pasaron 2, no pasaron 5, no, pasaron solamente 10 días. Y a los 10 días fue que vino sobre ellos el Espíritu Santo, sobre los apóstoles. Y usted se imagina a un hombre revestido y lleno del Espíritu Santo equivocarse. Cuando le dijo a la gente: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pasaron 10 días. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a toda verdad. Y un hombre lleno de Dios predicando la palabra. No, es que a Pedro, no, yo a Pedro no. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Lo otro es que si aquellos que dicen que mejor creer a Jesús en lo que dijo Jesús que en lo que hizo el apóstol Pablo, entonces también se está contradiciendo ellos en las Escrituras. Se contradicen totalmente. Otros han dicho que podemos escoger cualquiera de los dos. Usted verá con quién se va, si con Mateo 28, 19 o con Hechos 2:38. Tranquilo, que no hay ningún problema. Que no hay problema. Sí hay problema. Sí hay problema. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque si alguno dice: no, yo me bautizo en Mateo 28 ¿qué? O en Hechos 2:38, hubiera un choque de trenes en las Escrituras. Pero resulta que aquel que inspiró la palabra del Señor, esa palabra que tenemos en nuestras manos, tiene espíritu y tiene vida. Y ella desde Génesis hasta Apocalipsis, ella no se contradice en ninguna parte. Oiga la palabra que yo dije, contradice. Tengámoslo en cuenta, y alguien me lo puede recordar el próximo domingo. No se contradice. No, que si yo quiero en Mateo 28, 19, no, yo quiero en Hechos 2:38, tranquilo que no pasa nada. No, hubiera ahí un choque. Y la Escritura maneja una línea. Y la gente dice, los que son contrarios a la palabra de Dios dicen: pero ¿cómo? La Biblia fue escrita durante 1600 años. ¿Usted se imagina eso?
por más de 40 autores y escritores, o por más de 40 escritores. Unos eran pescadores, otros eran coperos, otros eran reyes, otros eran pastores de ovejas, otros eran músicos. ¿Y cómo es que para que haya una línea desde Génesis a Apocalipsis completa, sin equivocaciones? Es porque el que los guiaba a ellos a escribir era el Espíritu Santo de nuestro Dios. Si usted reúne siquiera 5 especialistas aquí, de una sola área, digamos, usted reúne a 5 oftalmólogos, especialistas en oftalmología, 5 aquí, y traen un enfermo. Dice: ah, tú tienes esto y esto y esto. Oiga, 5 nomás. Y en su rama, bueno, entra el otro: ah, tú tienes glaucoma. Otro: tú tienes pterigios. Ah, tú tienes cataratas del Niágara. Ah, tú tienes yo no sé qué. Entonces, ¿cómo es la cosa ahí? Y que son los especialistas. Y acá fueron más de 40 autores, pero el que los guiaba prácticamente es el que está aquí en este día con nosotros. Durante 1600 años se escribió esta palabra, pero ella es fiel, ella es fidedigna, ella es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otros dicen que Pedro se equivocó, o que fue desobediente al no bautizar en Mateo 28:19. Muele cuidado. Aleluya, gloria al Señor. Otros dicen que Lucas entendió mal, porque el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas. Lucas escribió su evangelio y también escribió Lucas el libro de los Hechos. Por eso él comienza diciendo en Hechos capítulo 1 y verso 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba y dado mandamiento. Mejor dicho, no sigo porque entonces, y dado mandamiento por los apóstoles acerca. Fue Lucas. ¿Sí? Entonces no, es que Lucas como que estaba muy sordo y él no entendió bien que era en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Quiero decirles que Lucas no era que no hubiera escuchado bien. Primero que todo, Lucas era un hombre inteligente y era doctor. Y doctor en aquella época, eso era cosa seria. Sí. Entonces, él escribió el libro de los Hechos. Y aún todo lo que está en los Hechos que leímos ahora, todo lo de Felipe, todo lo de Cornelio, todo lo de Pedro, todo lo de Pablo en Éfeso, ¿por quién fue escrito? Por Lucas. Por Lucas. Entonces digo esto para decirles que la fórmula bautismal es una. Sí. Yo sé que toda esta introducción para decir lo que voy a decir el próximo domingo, ustedes necesitaban conocerla para cuando lleguemos al próximo domingo ya usted, claro, ya sé, ya entendí. Si alguno no vino y viene el próximo domingo, le va a costar porque no escuchó esta introducción. Qué bueno que usted haya venido, gloria a Dios. Aleluya. A ver, no hay diferentes fórmulas para el bautismo, no, Señor. Así como hay un solo mensaje para la salvación de todas las personas, también hay una sola fórmula bautismal, una sola fórmula. Romanos capítulo 3 y el verso 29, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo allá a los hermanos en Roma. Le dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es también Dios de los gentiles? Entonces aquí hay una respuesta: ciertamente también de los gentiles. ¿Sí?
para aquellos que decían que el bautismo en el nombre de Jesús solamente era para los judíos, y que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era para los gentiles. Mire lo que dice aquí. No, Dios es uno y Él es Dios de los judíos, de los gentiles. Él es Dios de todo el mundo. Gloria al Señor Jesús. Por eso también Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4 y el verso 5, un texto muy conocido por todos. Dice: un Señor, una fe y un bautismo. Y un bautismo. Gloria al Señor. Entonces, aleluya, consideramos que Mateo, o sea, 28, 19, Mateo, mire lo que les voy a decir con esto, estuvo presente en Pentecostés. Claro, Él estuvo presente con los 120, Él estaba ahí, juntamente con Pedro, cuando Pedro lanzó el sermón, de Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Y vemos que la pregunta de los judíos fueron hechas a todos: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Si Pedro, oiga, si Pedro se hubiera equivocado en algo, o dado una respuesta equivocada cuando dijo que había que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, de Hechos 2:38, pues Mateo hubiera sido uno de los que hubiera corregido el error ¿de quién? De Pedro. Y voy a decirles esto, venga, miren esto acá, miren esto. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Están en el sermón de Pedro, ¿cierto? Están en Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo y Pedro predica, y ahí está Mateo. Yo no voy voy a poner las fechas que han colocado. Algunos hablan que fue en el año 33, para mí fue en el año 30, pero bueno, año 33 pasó eso. Miren este punto y ténganlo muy pendiente. Año 33. Y yo decía, predicando hace algunos meses, creo que yo dije que yo cuando niño, yo creí que Mateo, yo creí que Marcos, yo creí que los escritores de los evangelios, o Juan, ellos tenían su agenda y su lapicero, y cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, yo siendo un muchachito creía eso, ¿sí? Pero quiero decirles, para aquellos que dicen que Mateo pasaron casi 30 años. Dicen los estudiosos que el Evangelio de Mateo, que fue el segundo libro, el segundo evangelio en escribirse, porque el primero fue Marcos, ¿sí? Y el segundo fue Mateo, pero aquí quedó de primero, acá en el canon, en la organización fue primero Mateo. Pero Mateo se escribió entre el año 62 y 63. O sea que, ¿cuántos años habían pasado desde que pasó eso que Pedro bautizó? En el año 33 al año 63 que se escribió el Evangelio de Mateo. ¿Cuántos años pasaron? Entonces Mateo tranquilamente hubiera, ¿sí o no? No, es que hace 30 años, escribió aquí, hace 30 años el apóstol Pedro se equivocó diciendo que como yo escribí que era en el nombre del Padre, Hijo, y él dijo hace 30 años que fue en el nombre de Jesús, entonces yo corrijo lo que dice Pedro. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo?
Pasaron 30 años para escribir el Evangelio de Mateo. Iglesia preciosa, ¿me estoy haciendo entender? Quiere decir que lo que Pedro había dicho hacía 30 años, en el año 33, acá en el año 63, cuando ya Mateo se pone juicioso, inspirado por el Señor, a escribir el Evangelio, él no dice nada. Porque si alguien dice algo ayer, usted lo corrige hoy. Él no, eso así no es. Él hubiera hecho una nota aclaratoria. No, es que Pedrito estaba muy emocionado, estaba muy emocionado porque bajó de allá desde el aposento alto y no sé, algo dijo. No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué creen que ustedes que pueden pensar allí con Mateo 28:19? Es que hay algo en el texto. Aló. Hay algo en el texto de Mateo 28:19. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. No hay ninguna prueba, de que la iglesia primitiva haya cambiado su manera de predicar, o más bien de bautizar. No hay ninguna. Ellos entendieron, sí, voy a explicar esto y lo voy a explicar, si me alcanza el tiempo lo explico ahora. Pero ¿por qué lo explico? Lo explico no porque yo crea que Mateo 28:19 está así. No, lo explico para explicarles otra cosa en el texto. Por eso. Entonces, ellos consideraron, ¿quiénes? Los apóstoles, que la fórmula de Mateo 28:19 era igual. Perdón por lo que estoy diciendo, porque no sé si el próximo domingo, si Dios quiere, entonces el pastor se contradijo hace 8 días. No, lo estoy diciendo aquí porque yo dije ahora rato, explico lo que está ahí escrito, ¿correcto? No porque crea que así es como está escrito. Me hago entender, hermanos, correcto. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios, sino títulos que describen oficios o manifestaciones de Dios. Aleluya. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el nombre para el bautismo? Bueno, Mateo 1:21, aleluya. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Aleluya. Listo. Ya nos hemos ido entrando. Ahora sí, yo quiero pedir excusas. Lo que voy a decir ahora. ¿Por qué excusas? Porque algunos no van a entender lo que voy a decir, pero voy a decirlo con mucha con toda la, cómo el Señor me ayude para explicar esto, porque voy a hablar de la gramática de Mateo 28:19. Y cuando uno habla de gramática siempre se nos complica un poquito, ¿correcto? Con los términos que de pronto voy a usar, ¿sí? ¿Y por qué el hermano Johnny va a explicar gramaticalmente el texto? O más bien usted, si ya llegamos a los 8 días, ¿y por qué el hermano explicó hace 8 días la gramática? Si lo que nos está diciendo es otra cosa, para explicarles por qué no va de esa manera. Entonces, aunque el próximo domingo, lo escribí por aquí, tocaremos si Dios quiere, o tocaré. Plural majestático es tocaremos, ¿sí ve? Plural majestático. Tocaremos la falsificación del texto, la falsificación de Mateo 28:19. Vamos a examinar Mateo como está allí, aquí, ¿correcto? Vamos a explicarlo.
La gran comisión de Mateo 28, 19, la primera letra es id. Id. Y esa palabra id es una comisión, ¿correcto? Es una comisión. La otra, haced discípulos, bautizándolos. Estoy dividiendo Mateo 28, 19 y explicando cada letrica, ¿correcto? Haced discípulos bautizándolos. ¿Qué es esto? Pues sencillamente es la obra evangelística que los apóstoles comenzaron a hacer y que nosotros tenemos y debemos hacer, ¿correcto? Id, haced discípulos. Esa palabra en es una preposición. Una preposición es una parte invariable de la oración. Aló. Aquí es donde yo les iba a decir esto. Es la parte invariable de la oración, cuyo oficio, esa palabra en, es denotar el régimen o la relación que hay entre las dos palabras. ¿Correcto? Correcto. Hay dos palabras aquí y aquí viene una en, que es una preposición. Algunas preposiciones son a, antes, bajo, con, de, desde, pero no voy a decir nada más. Listo. Ya sabemos que en es una preposición que el oficio es denotar la relación que hay uniendo las dos palabras, ¿correcto? Que tienen para unir dos palabras. Ahora, en el que es singular. Tengan en cuenta, él es singular. No hablo de los plural, porque los es una palabra, un artículo plural. Hablo de él, que es singular y es único, solo. Y además de eso, ese él es un artículo masculino. Tengan en cuenta esto. Vamos en él. Ahora, nombre. Es un sustantivo singular. Nombre es sustantivo singular. Es la contracción de él. Esa palabra del es la contracción de él. Es decir, contracción o unión de una preposición de la palabra de con el artículo el, correcto, con el artículo el, por razones, bueno, denota también el oficio o el título del sustantivo. Por ejemplo, el doctor, el mecánico, el abogado. Ahí tenemos entonces la palabra el. Ahora vamos, del. Ahora vamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué son? Son pronombres demostrativos. ¿Cómo así? Claro, es el que señala a las personas, a las cosas o a los animales. No olvide, un pronombre demostrativo. Y son otros pronombres como este, ese, aquel, también son pronombres demostrativos. Y viene Padre, Hijo, y viene aquí entonces la I. ¿La I qué es? La I es una conjunción copulativa, que es la que junta y enlaza las palabras, ¿sí? Son partículas invariables que sirven para enlazar y relacionar palabras u oraciones de igual o distinto valor gramatical. Por ejemplo, tú y yo.
Unen las palabras, correcto, correcto. Entonces es una conjunción copulativa, tú y yo, hoy y mañana. Padre y hijo, puede ser también. Ahora, sin el singular él y sin la conjunción y, oiga esto, quitándole entonces el él y sin la conjunción y, el texto se leería de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres, mire, ¿sí ve? Sí. Si quitamos todas esas conjunciones, ¿correcto? Entonces, si los quitamos, el texto tendría que leerse de la siguiente manera. Vuelvo y repito: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 18, al versículo 18, nos habla de alguien que tiene todo el poder, toda autoridad, todo dominio en el cielo y en la tierra. ¿Sí? El Señor Jesús. Sería ilógico que Jesús esté recomendando a otros para que hagan la tarea de salvar a la humanidad. No, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. No, claro que no. Cuando se cumplió la orden, 10 días después de Pentecostés, Pedro con los 11, dice que con los 11 se pusieron en pie y dijeron, ¿sí?, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué nos queda para dentro de 8 días? Hermano, la falsificación del texto. Lo voy a explicar, lo voy a sustentar y espero que usted, ojalá, pueda estar para que entienda la segunda parte de esto. Si el Señor nos regala la licencia, el próximo domingo estaría hablando de la falsificación de Mateo 28, 19. ¿Qué pasó con ese texto? ¿Qué pasó? Que hasta hoy sigue dando de qué hablar, de qué hablar. Vamos, hermanos míos.